Hola chicos, hoy lo que vamos a ver es cómo construir una elipse por 4 métodos diferentes. Los métodos son el de los métodos por puntos, por envolventes, por haces proyectivos y por circunferencia principal. Para que no se alargue en exceso el vídeo, que va a ser un poco larguito, lo que voy a hacer es simplemente un cuarto de elipse con cada uno de los métodos. Lo que siempre os digo, si en algún ejercicio os piden dibujar una elipse, yo siempre os recomiendo que utilicéis el método de los puntos, ya que es la que da a entender que mejor conocéis los conceptos de la elipse, que va a ser el primero que vamos a realizar. Y el que menos os diría es el de envolventes, que ya veréis que es el menos preciso, y realmente una elipse construida por envolventes, bueno, pues la curva no es del todo precisa. Interesante es aprenderse el método de los haces proyectivos, ya que cuando nos dan, tenemos que dibujar una elipse en perspectiva y nos dan los ejes de la elipse conjugados, es decir, que tienen un poco esta pinta, uno está inclinado respecto al otro. El método para poder dibujar esta elipse es el método de los haces proyectivos, ¿no? Para poder dibujar esta elipse que estará como tumbada, tendrá un poco esta pinta. Bien, pues vamos a ello. Empezamos por el método de los puntos, que lo vamos a hacer en este cuadrante de aquí arriba a la izquierda. Método por puntos. El método por puntos se basa en la fórmula de la elipse, que si recordamos es R más R', que son los radiovectores, es decir, la distancia que hay desde de un foco a un punto es R, y la distancia que hay desde el otro foco a ese mismo punto de la elipse es R'. Cuando yo sumo ambos, lo que mide es 2A, que recordamos que 2A es la distancia que hay de A a B, es decir, la distancia del eje mayor. Vale, veis que me han dado los ejes. Lo primero que tengo que hacer es hallar los focos, que no los tengo. Ahí tenemos que ir a la otra fórmula, que si os acordáis, lo que viene a decir es que la distancia, el foco va a estar por aquí, ¿no? Que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esto es Pitágoras, y lo que se me queda definido es un triángulo tal que así, donde esto será A, esto será C y esto será B. Puesto que la distancia aquí arriba del todo, mirad, aquí va a estar O, aquí arriba del todo va a estar C mayúscula, que es esta, y aquí va a estar el foco, ya que la distancia de F a O es C, ¿no? Que es la distancia semifocal. Por lo tanto, si yo cojo la medida desde O hasta A y pincho en C, de esta manera obtendré F y F', los focos. Y se está cumpliendo, si os fijáis, que esta distancia, lógicamente, es A, que es esta distancia aquí, ¿no? Esta distancia es C, y esta distancia de aquí a aquí es B, que es esta de aquí. Se cumple, por lo tanto, los focos estarían definidos así. ¿Cómo es el método de los puntos? Lo que voy a hacer es establecer puntos. El primero muy pegado al foco, los primeros puntos bastante pegados al foco. 1, 2, 3... Lo voy a hacer con 5 puntos cada parte. Establezco puntos en el semieje mayor, porque voy a hacer solo este cuadrante, desde el foco hasta O. Y básicamente, como yo sé que, fijaos, esto es 2A, entonces yo digo que de A a 1, lo que hago es, la distancia del eje mayor la voy a dividir como en dos partes, una que va de A a 1 y otra que va de 1 a B. Si yo cojo de A a 1 y hago un arco, cojo de A a 1, pincho en el foco y hago un arco, ¿vale? Así. Y ahora cojo la distancia desde 1 hasta B, que sería el resto de distancia hasta completar el eje mayor, y pincho en el otro foco. Lo que estoy haciendo es hacer cumplir esta fórmula, porque he cogido un radiovector y el otro radiovector, y desde los focos, donde se corta esto, va a ser un punto de la elipse. Pues vamos a hacer eso con cada uno de los números, de las numeraciones estas que hemos hecho. De A hasta 2 y pincho en F. Arco. De B hasta 2 y pincho en F'. Arco. Ahí tendría otro punto. Y así rápidamente. De A hasta 3, pincho en F. De 3 hasta B, pincho en F'. Arco.
de A hasta 4, pincho en F, arco, de B hasta 4, pincho en F', arco, y por último, de A hasta 5, pincho en F, arco, y desde B hasta 5, pincho en F', arco. Este es el mejor método y el que os recomiendo que os tenéis que saber muy bien, ¿vale? Siempre que os manden dibujar una elipse por puntos. Ya lo único que tendría que hacer es con mucho cuidado, voy uniendo todos los puntos y tiene que pasar tanto por A, que es un vértice, como por C. Esta sería esta parte de la elipse hecha por puntos. Vamos a ver el segundo método, por envolventes. Dos envolventes. Vale, para hacer las envolventes lo primero que tenemos que dibujar es la circunferencia principal. Te recuerdo que es, pinchamos siempre en O y con la medida de A, es decir, desde O hasta B o desde O hasta A, hago esta circunferencia, que es la llamada circunferencia principal, CP. Vale, pues, ¿qué es esto de las envolventes? ¿Qué se cumple con la circunferencia principal? Fijaos, yo voy a asignar puntos 1, 2, 3, 4 y 5 en la circunferencia principal. Y lo que viene a decir esto de las envolventes es que si yo uno el foco, este, F' en este caso, con cualquier punto de la circunferencia principal y le hago una recta perpendicular, ¿vale? Esta recta va a ser siempre tangente a la elipse. Es decir, que yo lo que voy a hacer es simplemente unir el foco con estos puntos y voy a ir haciendo perpendiculares. 1F con 3 ahora, hago otra perpendicular, ¿vale? Así, son siempre perpendiculares, ¿no? 1F' con 4 y hago perpendicular. Bueno, esta sería un poco más así, ¿vale? Y F' con 5 y hago perpendicular, que en este caso, bueno, pues pasa casi por C, ¿vale? Yo lo he hecho un poco a ojo, por eso va a quedar un poco regular, pero si lo hacéis con escuadra y cartabón perfectamente, veréis que ya simplemente así os queda prácticamente dibujada, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es una curva que sea tangente a todas estas rectas que he hecho, ¿vale? Esa sería la curva de la elipse. Por eso os digo que este método yo no lo haría si os pidieran dibujar una elipse, ya que al final esto lo tienes que hacer un poco a ojo, esas perpendiculares, intentar que la curva sea perpendicular a cada una de esas rectas es un procedimiento hecho un poco a ojo y hace que no sea del todo precisa. Entonces ese método, si os pidieran dibujar una elipse, no lo hagáis por ese método, hacedlo por el de puntos, siempre. Haces proyectivos, este lo vamos a hacer aquí. Haces proyectivos. Este es el método que os recomiendo que os sepáis, ya que me sirve tanto para dibujar la elipse así, con los ejes perpendiculares, es decir, vista como de frente, ¿no? En plano, como si me dieran los ejes conjugados, como os he dicho antes, y me pidieran dibujarla así, en perspectiva, ¿vale? Utilizaríamos este mismo método. Lo único que tenemos que tener cuidado es que a la hora de hacer el cajeado, ahora lo veremos aquí, siempre va a ser paralelo a los ejes, y si los ejes están conjugados, pues nuestra caja, este lado va a ser paralelo a este eje y este lado va a ser paralelo a este eje. Así en perspectiva. En este caso, ese cajeado va a ser perpendicular. Vale, ¿cómo se hace el método? Voy a borrar esto para que no nos líe estos puntos que he hecho antes. Este método lo que hay que hacer es, primero, una caja haciendo paralelas a los dos ejes, paralelo a este eje por aquí y paralelo a este otro eje por aquí, ¿vale? Una caja en el cuadrante que quiero dibujar, ¿vale? La idea es que vamos a dividir este lado de la caja, es decir, el lateral exterior de la caja, y la parte del eje que está en el cuadrante que quiero dibujar, y lo vamos a dividir en partes iguales de tal manera que esto y esto quede dividido en el mismo número de partes. Vamos a dividirlo, por ejemplo, en 5, ¿vale? Por un lado voy a dividir este trozo en 5. Para ello, teorema de Tales, 1, 2, 3, 4
y 5. Uno la última parte con la esquina y hago paralelas. Estoy haciendo simplemente teorema de Tales. Y las voy a numerar, importantísimo, siempre voy a numerar desde el lado del vértice, es decir, que esto va a ser 1, esto va a ser 2, esto va a ser 3, esto va a ser 4 y esto va a ser 5. Esto mismo lo voy a hacer con este eje. Pues igual, teorema de Tales lo voy a sacar por aquí para que no moleste mucho. Y 1, 2, 3, 4 y 5. 1 la última parte con O, ¿no? Porque estoy dividiendo ese semieje, y hago paralelas para que por teorema de Tales quede este eje dividido en 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. ¿Vale? Voy a borrar estas un poco, que no nos liemos mucho. Y esto es el foco. 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Y las numero desde el vértice siempre, es decir, esto va a ser 1, esta va a ser 2, esta va a ser 3, esta va a ser 4 y esta de aquí va a ser 5. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, vamos a trabajar con los otros dos vértices del eje menor, de tal manera que el vértice del eje menor que está en este mismo cuadrante se va a unir con el lateral. Es decir, voy a unir D con 1. ¿Veis? 1 lo tengo aquí, ¿no? Pues 1D con 1. ¿Vale? Y para no liarnos, el otro vértice, C, lo voy a unir con el otro 1. En este caso es este que está aquí. Perdón, este que está aquí, ¿no? C con 1. Y el punto este, que me queda aquí, va a ser un punto de la elipse. Pues esto mismo lo hago con todos los puntos. 1D con 2 y 1C con 2. Y prolongo. Donde me corta, esto es otro punto de la elipse. 1D con 3 y 1C con 3. Prolongo y donde corta, este es otro punto de la elipse. 1D con 4 y 1C con 4 y donde corta, ese es otro punto de la elipse. Y por último, D será otro punto de la elipse. Lo único que tengo que hacer es, todos estos puntos, unirlos con cuidado. 1, 1, 1, 1, 1. Y ahí tendría la curva obtenida por haces proyectivos. Y por último, el método de la circunferencia principal. 4. Circunferencia principal. Para ello dibujaremos la circunferencia principal, que ya la hemos dibujado antes. Es esta, ¿no? Pinchando en O, abriendo hasta B, circunferencia principal. Y vamos a hacer otra circunferencia, que es pinchando en O y abrir hasta C. Aquí va a quedar como una circunferencia inscrita, ¿no? en la elipse. Así. ¿Vale? Esta circunferencia y esta. Y lo que vamos a hacer es unir O. Vamos a establecer puntos en esta circunferencia. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. En la de dentro, por ejemplo. Y voy a unir O con estos puntos, es decir, O con 5, aquí voy a tener 5'. O con 4, aquí prolongo y en la circunferencia principal tendré 4'. O con 3, 3'. O con 2, 2'. Y O con 1, 1'. ¿Sí? Y ahora, desde cada uno de estos puntos, lo que voy a hacer es paralelas y perpendiculares. ¿' qué paralelas y perpendiculares? Realmente lo que estamos haciendo es paralelas a los ejes. Desde 5 voy a hacer paralela al eje mayor. Y desde 5' voy a hacer paralela al eje menor. Fijaos, desde 5 paralela al eje mayor. Y desde 5' que está aquí paralela al eje menor. Esto que me queda aquí es un punto de la elipse. Y así con todos. 4 paralela al eje mayor, 4' paralela al eje menor. Aquí tengo otro punto. 3 paralela al eje mayor, 3' paralela al eje menor. Aquí tengo otro punto. 2 paralela al eje mayor y 2' paralela al eje menor. Aquí tengo otro punto. Y por último, 1 paralela al eje mayor y 1' paralela al eje menor. Aquí tengo otro punto. Con mucho cuidado unimos también todos estos puntos, que serían este
este. Y así quedaría la elipse dibujada por el método de la circunferencia principal. Bueno, pues ya podéis elegir el método que más os guste para hallar la elipse, pero recordad que si el ejercicio concretamente te dice hallar una elipse que tiene que ser muy precisa, acordaos de descartar el método de las envolventes y mi recomendación es que hagáis el método de los puntos.